Gentiles amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Voces Críticas. Les saluda su servidor Jorge Santa Cruz. Hoy hablaremos del desarrollo de ciudades inteligentes en México y en el mundo, o en el mundo y en México. Como siempre, el placer de tener en estos espacios a la doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes. Laurita, otra vez, qué placer, ¿cómo estás? Qué placer, muy buenos días. Gracias por este espacio en el que vamos a conversar el día de hoy con un invitado inteligente, un invitado que nos va a compartir cómo se están desarrollando las ciudades inteligentes, es decir, ya un ciudadano de las ciudades inteligentes. Él es el doctor en Administración Pública, Hugo Isaac. Doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, México, por la Facultad de Estudios de Posgrado. Hugo, bienvenido. Hola, muy buenos días, Jorge, agradeciendo este espacio muy amablemente, a ti, Laura, sobre todo por estar convencida de que esta es una de las nuevas formas y de las nuevas eras de cómo poder comunicar y generar conocimiento, y sobre todo al público que nos acompaña, que quieren desdoblar en una nueva forma de entendimiento de lo que nos está tocando vivir en esta nueva era. Así es, no, al contrario, un gran gusto, Hugo. Y Laurita, es que ya es una necesidad, ya no es un lujo, es una imperiosa necesidad de vida. Entremos en materia y hagamos una pregunta al doctor Hugo Isaac. ¿Hacia dónde va la sociedad? ¿Hacia dónde van las ciudades en esta vida cotidiana con las ciudades inteligentes? Gracias, doctora. Me parece pertinente que aborde primero el tema, sobre todo lo que es en el contexto de una Smart City, cómo es que ha permeado en el mundo, cómo ha tomado un auge en diferentes países, sobre todo de Europa, de Asia, cómo ha impactado la zona de Estados Unidos y cómo es que México empieza a tomar esta nueva ola de la era digital, de la nueva forma de cómo comunicarnos, conectarnos y la nueva forma de... es muy importante tomar en consideración el contexto de la vida humana, sobre todo en una evolución que siempre está codificada en distintas eras, ¿no? Sobre la historia humana. Si hacemos un poco de análisis, tenemos millones de años en distintas eras. Yo las estoy tomando o las estoy dividiendo y me estoy pronunciando cuando menos en 4 de ellas, ¿no? La primera, que es la era prehistórica, la era de la piedra, donde tuvimos que adaptarnos los humanos a un cierto tipo de ecosistema, a un cierto tipo de vida y a una forma de evolución. Que de ahí, de pasar de la era de la piedra a pasar a la era de los metales, una importante era donde en el siglo V empezamos a entender de una forma de evolución más moderna la vida, y empezamos a crear esta era modernista, ya rompiendo el paradigma del ser humano, de dónde venimos, cómo somos, hacia dónde vamos, con la era del Internet. ¿Qué pasa hoy en día? Lo que nosotros le hemos llamado, todos estos especialistas en el tema del futurismo, en las eras digitales, la era digital. Para mí es un nuevo código que creo que todos lo debemos de tratar de llevarlo a la simbiosis del día a día. La era digital, todos estamos inmersos hoy en día en todo lo que es datos. Constantemente son un proceso interno lo que vivimos ya en la materia de cómo evaluamos la vida cotidiana. ¿Ya qué voy con esto? Hablando el tema de la era de piedra, la era de los metales, la era moderna, se generó toda una simbiosis de conocimiento y una era de datos impresionante. Hoy en día estamos en una nube constante de información que se traslada de un lado a otro y en la cual no hemos estado sabiendo cómo abordar y cómo gestionar todos estos datos para empezar a resolver necesidades cotidianas de la vida humana. Y eso es importante entenderlo en el proceso de cómo crear ciudades inteligentes. Hay
dato muy relevante, estamos hablando de que llevamos aproximadamente en una fractal de 1 o 2 horas, se pueden llegar a mover 30 millones de datos por persona. Entonces es un mundo de información que se está llevando y contribuyendo al día a día, pero segmentado. ¿Por qué? Porque no estamos sabiendo cómo manipularlo o cómo llevarlo a un diagrama, a una metodología de poder resolver problemáticas. Esto nos lleva a una toma de decisiones constantes y recurrentes, y es donde se engloba la sociedad, lo que es la empresa y lo que son los gobiernos. Esta simbiosis o esta triada que se puede ser perfecta, se está dejando a un lado porque ha habido mucho empuje, sobre todo en que no se está generando conocimiento sobre las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones empiezan a acotarse solamente en cosas de rapidez, de consumo y no de entendimiento. Y eso, estamos creando sociedades que son cortoplacistas y son sociedades que no están llevando la evolución hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? Es imperante que, por ejemplo, el contexto de la vida, llevarla a 6 ejes, es decir, ejes rectores como el desarrollo económico, como es la movilidad, como es la seguridad, como es la educación, el desarrollo humano, el impacto ambiental y sobre todo esto que te lleve a calidad de vida. Esto va a tener que llevar niveles de acción sobre trazabilidades tanto de sociedad como gobierno. La pregunta que me hacías, doctora, sobre cómo se está abordando las Smart Cities o cómo se está abordando el tema en México. México está tomando apenas el principio de cómo crear este tipo de sociedades, cómo crear este tipo de ciudades, y tomando ejemplos como en el caso de Singapur, que viven todo el tiempo en una era digital, como en el caso de ciudades alemanas que llevan su trazabilidad en materia gubernamental, en materia digital. Podemos tener casos y ejemplos como el caso de Estados Unidos, de ciudades ya completamente digitales, en donde todo lo que es servicios se puede hacer a través de una referencia o cuando menos un eje que tiene que ver con la era digital y cómo hago yo mi interacción, yo humano, con el gobierno. Aunque no pueda ver a mi gobernante, sé que está ahí porque me está representando y me está poniendo servicios, me está ayudando con lo educativo, me está ayudando con la seguridad, me está generando calidad de vida. En México se empieza a desdoblar esta materia y este rubro a finales del 2010, cuando empieza a crearse esta hegemonía de la parte tecnológica y la comunicación. México empieza a crear y ver cómo se está moviendo y cómo está haciendo su comportamiento en diferentes ciudades y cuáles son las entidades que más auge le están impulsando o le están dando el interés que realmente merecen. Citarte un ejemplo, en el caso del gobierno de Jalisco, con ciudades inteligentes, han sido impulsores sobre la materia de la tecnología a través del transporte inteligente, servicios de suministro de luz o de agua, o cuando menos de alumbrado público inteligente, y que empiecen a tener una interacción de inteligencia artificial con los humanos. Es momento, y es preponderante, por ejemplo, que tanto gobierno federal como gobiernos estatales como gobiernos municipales empiecen a crear esa agenda pública. Y esa agenda pública no es de ahorita, es una agenda que viene con ONU Habitat, es una agenda que obedece los 17 ejes de esta agenda pública. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cómo lo estamos abordando? En ocasiones, hay muchas veces que la agenda pública obedece a un ritmo constante que no necesariamente es el óptimo o no necesariamente es el que resuelve las problemáticas. Pasa mucho que gobiernos nuevos que se generan o se crean tienen o pretenden hacer una agenda pública en la misma materia del desarrollo urbano, del desarrollo de infraestructura, en el desarrollo de diferentes ejes. Cuando realmente quizás eso no es lo que se requiere. Si se hace un estudio a través de una ciudad inteligente y entrando en materia de lo que es ya los conceptos de la ciudad inteligente, es crear ecosistemas digitales. Crear un ecosistema digital
lo estamos viendo y lo estamos percibiendo hoy en día. Antes de la pandemia, la vida cotidiana era una. Después de la pandemia en el interregno de la pandemia, se volvió una vida totalmente digital, en una frontera como lo estamos haciendo ahorita, tener este tipo de comunicación, de tener procesos jurídicos, de contratos digitales, de poder firmar a distancia, de poder tener una conferencia con Nueva Delhi y tener una conferencia con la gente de Singapur a la vez, en contextos reales, ¿no? Crear un ecosistema digital es crear ciudad, es crear una ciudad inteligente. Crear un ecosistema digital es ver las vertientes en modelos conceptuales de cómo hacer funcionar una ciudad, desde los servicios, desde la interacción de nuestros gobernantes con nuestros ciudadanos y cómo los ciudadanos se integran en esta agenda de la sociedad de esta nueva era. Porque estamos siendo desplazados constantemente a una nueva forma de vivir, una nueva forma de ser, donde las generaciones que vienen impulsando son totalmente digitales. Tú le das a un niño joven de entre los 5 y 10 años y opera una tableta mejor que uno. Tú le das a un joven entre los 15 y 25 años y su búsqueda de servicio o de empatía es poder generar un TikTok, es poder generar o hacer contenidos a través de YouTube o hacer contenidos a través de plataformas como Instagram o alguna plataforma digital, sin tener la interacción humana. Entonces, el contexto general del Smart City y cómo se está abordando en México comienzan apenas después de pandemia a crearse. Y es importante y es muy bello porque todos lo estamos haciendo. Ahorita en esta conferencia, ahorita en esta entrevista, estamos haciendo un Smart City, estamos haciendo ciudad inteligente. ¿Por qué? Porque lo que representa Jorge en cuestión del tema Anáhuac, junto con lo que tú estás haciendo, este trabajo de invitar a gente especializada en temas, más lo que yo puedo aportar, estás creando una ciudad inteligente. Porque la gente que nos está escuchando, las personas que nos están dando y regalando parte de su tiempo, están volviendo en esa metamorfosis de entender cómo está evolucionando la ciudad. Varios seguramente están desde sus oficinas, otros están desde casa, están haciendo actividades, pero están escuchando esta conferencia. Eso es hacer una ciudad inteligente, eso es crear un Smart City. ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca ejecutar a cada uno? En principio, ¿qué estoy haciendo como ser humano que me esté generando conocimiento? Es el punto primero. ¿Cómo estoy llevando mi vida en el día a día y cómo me estoy adaptando a la transformación digital? ¿Cómo puedo hacer un pago en estos momentos que estoy escuchando a la conferencia o a la entrevista del doctor Ubuchak y me acuerdo que tengo que hacer un pago? Puedo poner mi cámara en off, seguir escuchando y hacer el pago. ¿Cómo puedo? Hugo, tengo una pregunta que surge y seguramente el público también la va a tener. En estos lugares en los que mediante las tecnologías de la información y la comunicación buscamos lograr un desarrollo sostenible, ¿cómo se están volviendo inteligentes los gobiernos para el tema, por ejemplo, de movilidad? Para acotar y ver la movilidad y que empecemos nosotros ya a sentirnos en este ambiente, en este lugar ya tecnológico y de comunicación que nos has puesto, cómo se están volviendo inteligentes los gobiernos, por qué ellos deben dar esta respuesta también a la par del ciudadano y vamos hacia el desarrollo sostenible. Justo esa pregunta es maravillosa, Lau, porque eso, digamos que esto que acabo de hablar es como la introducción y los ejes en los que se puede dividir una ciudad inteligente no es limitado, es totalmente ilimitado, es infinito. Y principalmente uno de los temas importantes e imperantes es el tema de la movilidad. Cuando viene y explota el tema de la pandemia en todo el planeta, la Organización Mundial de la Salud hace un estudio y se pronuncia y dice la mejor forma de evitar contagios y riesgos dentro de la pandemia es a través de la movilidad alternativa. ¿Cómo generas esa movilidad alternativa? En el uso eficiente de medios alternativos como es la bicicleta, los patines, la motoneta, caminar y tener esa distancia
que es 1.5 metros, para evitar contagios. La movilidad, sabemos que viene desde inicios y de génesis de la vida humana. Cómo te mueves y cómo te desplazas, eso es también uno de los puntos importantes. Hoy por hoy, esa fuerza motriz que ciudades estandarte como Ámsterdam, ¿no?, en Países Bajos, que han impulsado el tema del uso de la bicicleta, Francia sobre todo con sus institutos de metodología e investigación, se siguen pronunciando y diciendo, señores, la época del automóvil está perfecto, qué bueno que creen automóviles híbridos o que los hagan eficientes, pero siguen siendo automóviles. Hagamos el uso de la movilidad eficiente, usemos bicicletas, usemos monopatines, usemos patinetas, corramos, movámonos, hagamos micromovilidad. Y justo eso, el tema de la movilidad eficiente y sustentable pareciera irrisorio, pero tomás un ejemplo, que el humano se desplaza en micromovilidades alrededor entre 1 y 2.5 kilómetros. Más allá, ya necesita un desplazamiento mayor que tendría que ser por medio de un vehículo o llámese una línea alternativa de metro, metrobús o una red de transporte público. Pero esa micromovilidad de los 2.5 kilómetros lo puedes establecer a través de un monopatín, lo puedes establecer a través de una bicicleta, de la cual haces ejercicio, de la cual aumentas tu interacción con el mundo, con el exterior, y sobre todo empiezas a crear una nueva modalidad de crear una integración con el gobierno. Es decir, ¿cuántas personas se pueden trasladar con un polígono? Hablando, por ejemplo, en la Ciudad de México, se desplazan cuando menos 12 millones de personas diarias. ¿Cómo lo hacen y a dónde lo hacen? Es empezar a crear estos polos de interacción de la cual tengamos digamos, la habilidad de integrar estos desplazamientos para crear polos de interacción y sobre todo polos económicos, y que no te tengas que desplazar 2 horas en un transporte público que sabes que puede ser un nivel de contagio y de la cual no es relevante para tu vida cotidiana. ¿Qué se está haciendo? Muchos gobiernos, tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal, están creando agendas públicas para poderse adaptar a estas nuevas formas, crear cicloestaciones o crear bicicarriles, de los cuales se puedan desplazar de un punto A a un punto B, de una forma óptima y de una forma donde puedas generar salud. Y eso, adaptarlo a las agendas por el caso de UNO Hábitat, que es el eje número 11 de la Agenda 2030, y de cómo crear este tipo de proyectos que involucras a todos los órdenes de gobierno y sobre todo a la sociedad civil. Ahí involucra gobierno, involucra también la iniciativa de las personas. ¿Y qué mejora entonces, Hugo? Mejora mucho dentro de lo que son los servicios. En el momento que tú empiezas a tener desplazamiento de personas, en el caso específico de la movilidad, yo estoy muy convencido de impulsar sobre todo en la materia de lo que puedas generar como dato. ¿El ambiente? ¿También? Exactamente. El ambiente, generas primero la condición humana de salud en su mejora, y el hecho de no utilizar, caso del vehículo, empiezas a estandarizar ciertos polígonos de ciertas ciudades, calidad de vida y sobre todo calidad de medio ambiente. Hace un par de días tuve la fortuna de estar en una reunión, una sesión con un gran amigo, con un socio, y estábamos explicando realmente sobre el tema de cómo se está haciendo la forma nueva de gobernar, esta gobernanza, esta sustentabilidad en la materia de un gobierno inteligente. ¿Y qué estamos haciendo y qué estamos creando? Medir tu calidad del medio ambiente en microclimas. Porque donde tú ahorita te localizas, Lau, donde está cada persona que nos está escuchando, que nos está viendo, donde está Jorge, el clima, el medio ambiente es distinto. No podemos estandarizarlo. Lo que yo haya hecho en la mañana para llegar hoy a dar la conferencia, hice un clima. Lo que yo aporté puede o empeorar o mejorar la calidad de vida, no solamente la mía, sino la de nuestros alrededores. ¿Y cómo hacemos esto?
O sea, a través de la medición. Si yo pongo medios alternativos, por el caso de bicicletas o monopatines, o hago uso de ello, empiezo a generar microclimas. O saco mi tráiler. O me pongo a contaminar excesivamente sin evolucionar, que eso es lo importante, ¿no? De que cómo estamos entendiendo como sociedad en la transformación y en la evolución, y qué niveles de acción estamos tomando todos en conciencia para que esto se pueda derivar. El planeta no nos los va a perdonar. Ya estamos en un punto crítico en el cual tenemos que hacer y regenerar cada condición de lo que hacemos en el uso eficiente de los recursos, en el uso eficiente de nuestros alcances, y sobre todo de vivir una experiencia, que eso es lo que también nos va a llevar el tema de la ciudad inteligente. La ciudad inteligente te va a llevar a crear una experiencia a través de un ecosistema, sobre todo en cómo hacer que todos los problemas se puedan resolver de una forma para crear una mejor calidad de vida. Bien, Jorge. Sí, Laurita, gracias. Me quedé callado oyéndolos, muy interesante, pero en los minutos que nos quedan, que ya son pocos, quisiera quisiera formularte, Hugo, 2 preguntas. Claro. Quedan menos de 10 minutos. La primera es, en una escala del 1 al 10, México como país, ¿en qué nivel está en el grado de desarrollo de ciudades inteligentes? En el número 3. O sea, nos falta muchísimo. Estamos en la base de la pirámide. Nos falta, nos falta muchísimo en el empezar a ejecutar y a desarrollar. La data ya la tenemos. Hay cantidad de estudios, sobre todo en materia de gobierno federal, el caso Sedatu, caso Fonatur, caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha emprendido distintos proyectos de análisis, sobre todo de investigación, para hacer una metodología. Y estamos en el nivel 3 porque es el nivel, digamos, de estudio, en el nivel de generar toda esta tesis para empezarla a impulsar ya a través de la transformación digital, hacer ecosistemas digitales, empezar a usar el Internet de las cosas, que es el famoso IoT por sus siglas en inglés, cómo crear el gobierno inteligente y cómo empezar a hacer política pública inteligente para hacer ciudades realmente que conlleven a una calidad de vida con todos los ejes que lleva la administración pública. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué se necesita hacer? México es un país pobre. ¿Puede? La pobreza en México, en principio y en su fundamentación, es el efecto de la pobreza en conocimiento. Estamos siendo rezagados en conocimiento. Punto número 2, recursos hay, recursos existen. Lo único que se necesita hacer y cómo empezar es crear la agenda pública digital, la agenda pública inteligente, en la estandarización de los bloques de municipios que estén más desarrollados e implementar esta agenda para análisis y ejecución realmente de crear una ciudad inteligente. 3 componentes muy sencillos. El componente de cómo estás dentro de tu ecosistema digital, dentro de tu infraestructura. 2, qué estás haciendo con el Internet de las cosas, si ya estás o no aplicando. Y 3, los proyectos más preponderantes dentro de tu administración para poder crear una ciudad inteligente. Darte un ejemplo rápido. ¿Qué pasaría si un gobierno o un nuevo gobernante se acerca a la gente no en la manera física, sino en la materia digital? Tú entras a cualquier tienda convencional del ingeniero Slim, inmediatamente te dice, hola, bienvenido. Te sales y una vez más te vuelvo a decir cómo estuvo la experiencia en una tienda, en un centro de distribución. ¿Qué pasaría si un gobierno hiciera eso? Empezaría a entender la gente que sí realmente existe bien quien gobierna y que está atento de tus necesidades, y empezar a crear esa data, empezar a crear esa matriz para poder atacar necesidades. Pero más o menos la mitad de la población mexicana carece de acceso a Internet. Sí, es correcto. Sí, de hecho, es aproximadamente un 80% de la población en México carece de Internet. Por eso decía hace un momento que empezar
dentro de la agenda pública inteligente con los municipios o ciudades que estén más desarrolladas para empezar a crear modelos de éxito. Y ese modelo reinsertarlo a los municipios o a las ciudades que vienen más rezagadas, ya con modelos. En el momento que tú empiezas a crear una ciudad inteligente, es un ecosistema digital. Es decir, citándote un ejemplo, decía hace un momento el tema de las bicis y los monopatines. Es un proyecto donde el público lo paga. Si tú quieres vivir o subirte una experiencia, vas y rentas una bicicleta o rentas un monopatín, vas y compras un café, empiezas a generar un ecosistema. Las empresas que quieren desarrollar proyectos, que le entren, que puedan generar recursos y que puedan aplicarlo a un bien público. Esos ejemplos, esos modelos, los puedes llevar a municipios rezagados, donde se puedan implementar no solamente ese tipo de proyectos, sino hacer comunidades donde se pueda generar a las zonas rezagadas, generarles conocimiento. ¿Qué pasaría si hacemos, por ejemplo, una sonda en Chiapas, en Oaxaca o en Guerrero y agarrar comunidades y enseñarles código? Enseñarles a hacer código, enseñarles a hacer cómo crear tecnología. Y te puedo asegurar que las mujeres de la zona o zonas de Chiapas y Oaxaca, en el momento que les empiece a enseñar tecnología, van a empezar a resolver problemas en su mente. Y te van a dotar de proyectos que van a necesitar en ese momento, en ese lugar. Y te quitas parte de ciertos momentos de como gobierno desarrollar a tiempo largo, sino en el tiempo presente, saber qué es lo que tienes que atacar. Sí, nueva interrupción para concluir esta primera parte del conversatorio con el doctor en Administración Pública, Hugo Isaac, y en la segunda parte abrirnos a los comentarios de las personas que nos están viendo y que desean, como Mario Olivares, que desean participar. Como que muy rápido porque el tiempo se nos acaba, Hugo. Claro que sí. ¿En cuánto tiempo México podría llegar al nivel óptimo del 3 al 10, haciendo las cosas como deben de hacerse? Haciendo una planeación estratégica y considerando casos de ejemplos en otros países que han llevado este tipo de agendas. Estamos calculando que estamos en el año del 2021, está haciendo que para que México sea un eje rector sería en el 2050. Para el año del 2050, México se tiene contemplado, se tiene proyectado que estábamos siendo una economía en el lugar número 15, número 17, muy probable estemos en los próximos 5 años en una economía 11, y para el año 2050 vamos a estar en las primeras 8 economías del planeta en el desarrollo de lo que se está llevando. Entonces, tomando en consideración, la respuesta sería en el 2050 México sería un eje rector totalmente, pues prácticamente en los próximos 30 años en el tema de ciudades inteligentes y esta nueva forma de gobernar. Interesante. Bueno, pues si el doctor Hugo Isaac no tiene inconvenientes y las personas que están conectadas a esta conversación tampoco, y sobre todo, bueno, la doctora Laura Flores Reyes, que es la directora general de Scriptamanent, y usted no tiene inconveniente, lo vamos a dejar de momento aquí. Y en la segunda parte entraremos no solo a los cómo, sino qué tanto las diferencias políticas impiden esto, y a escuchar las opiniones y los conocimientos de quienes están conectados con nosotros. Laurita Flores, doctor Laurita, muchas gracias. Nos vemos en la segunda parte. Nos vemos en la segunda parte. Gracias. Gracias, Hugo Isaac. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a los invitados. Un fuerte abrazo a todos los invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos.